les bendice, mis amados. Qué bendición poder hoy estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y quiero que declaremos algo antes de empezar con la predicación. Y es una declaración frente a la palabra de Dios. Y yo creo que Dios nos está moviendo para que tengamos una declaración como iglesia frente a la palabra. Entonces, póngase en pie usted conmigo. Esto no es una recitación, no la hemos escrito todavía, pero no sé si usted ha visto en algunas iglesias tienen una declaración de fe al presentar cada culto. Entonces, levante su mano a los cielos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, porque ella dice que es luz para mi vida, me iluminará el camino, me alumbrará por donde yo vaya. Diga, tu palabra es espejo donde refleja quién soy, donde refleja la obra que tú has hecho por mí. Tu palabra, Señor, es espada que penetra lo más profundo de mi ser, cortando, quitando todo aquello que no es tuyo. Dígale: Señor, tu palabra es martillo que rompe todo esquema mental, que rompe todo argumento en mi mente y en mi corazón. Dile: tu palabra es fuego, el fuego transforma, el fuego renueva, el fuego calienta, el fuego hace nuevas cosas. Dile: tu palabra, Señor, es miel que es dulce a mi paladar, endulza mi vida. Allí donde hay amargura, pones ese toque de dulzura. Dile: tu palabra es agua, Padre de la gloria, que sacia mi sed. Tu palabra es pan que sacia mi hambre espiritual. Tu palabra es leche que me sustenta. Tu palabra es alimento. Dile: y tu palabra, Señor, es semilla. Esa semilla que cae en mi corazón, esa tierra preparada por tu Santo Espíritu, y dará fruto. Y dile: tu palabra es oro, oro incalculable, más precioso que el oro es tu palabra, Señor. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Denle ese aplauso al Rey. Cuando hacemos declaraciones es que estamos creyendo en lo que estamos leyendo o hablando, ¿cierto? Cuando se declara es que se está afirmando. Y miren qué bueno, porque una declaración, cuando escriben las declaraciones, cuando hacen las declaraciones, no los hacen en voz baja, ¿cierto? Se escribe, se publica y se ¿qué? Y se proclama. Se publica, se dice. Entonces eso es algo que es determinante. Entonces, cuando proclamamos la palabra de Dios es porque creemos que eso lo que estamos diciendo es que es verdad. Amén. Vaya conmigo. Bueno, oremos primero. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, y qué bueno que tú ya nos estás cada día formando a través de ella. Padre de la gloria, hoy en este día queremos que tú nos hables a través de ella, nos instruyas y podamos vivir una vida transformada, Señor, una vida que te agrada, Señor. Y queremos darte la honra y la gloria solo a ti, porque tú eres Dios de poder y de autoridad, que haces cosas nuevas y de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo al libro de Filipenses, versículo 4. Hoy vamos a hablar sobre la paz de Dios. Sí, efectivamente es un tema también muy extenso hablar sobre la paz de Dios, que Dios es paz. Hoy quiero tomar unos aspectos muy puntuales sobre lo que efectivamente la palabra nos enseña sobre la paz de Dios. Y miren lo importante allí, porque es que esa paz empieza a reflejarse en mi vida cuando realmente conozco de Dios. No quiere decir que algunas personas que pronto no conozcan a Dios no tengan paz. Bueno, vamos a ver qué tipo de paz era la que están experimentando. Pero miren lo importante, lo que dice allí en el capítulo 4, en el versículo 6, y dice: por algunas cosas estéis afanosos. Por nada. Perdón, dígalo duro. ¿Por qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dígalo, en toda oración y ruego
con acción de gracias, y dígalo fuerte, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Mire qué lindo, porque nos está dando unas pautas específicas, unos quehaceres frente a las circunstancias, situaciones que estemos viviendo. Porque efectivamente yo sé que muchos oramos. Algunos elevan sus oraciones, sus peticiones. ¿Qué más dice? Sus ruegos delante de Dios. Pero ¿qué es lo esencial en el fondo de esto? Que la paz de Dios sea la que gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, para que lo que has orado realmente sea una convicción en tu vida. Si has orado por algo específico, lo has presentado delante de Dios y sigues con carga y sigues no teniendo paz, ¿qué pasará? Es cuando empezamos a tener una posición, más adelante la vamos a ver, de empezar a cuestionar a Dios. Pero Dios, yo ya oré, pero Dios, sí, yo sé que es bueno orar persistentemente y que la oración depende, como Dios tenga en su soberanía, dará la respuesta. Y efectivamente, algunos no aguantamos el tiempo, ¿cierto? Y empezamos, ¿pero por qué? ¿Por qué se demora? ¿Fue harto tiempo lo que esperaste, Eileen? 3 años. Para algunos es mucho, para otros, bueno. Eileen diría, ¿cuánto? Sí, 3 años, qué bendición. En el tiempo de Dios, Él sabrá por qué a esta fecha dio la oportunidad. Es particularmente trata cada corazón. Pero lo importante, mi amado, es que efectivamente la paz. Ahora, hay muchas definiciones de paz o sinónimos, llamémoslo así. Sinónimos de. Ahora, bueno, ¿qué entendemos por paz? Entonces, dice ahí en el diccionario, situación de tranquilidad, buena relación entre los miembros de un grupo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Entre los miembros de qué? Un grupo. Pero también es la tranquilidad y una buena actitud. ¿En dónde? En el corazón. En el corazón, conmigo mismo. No necesariamente porque podemos tener buena relación con las personas, vivir en paz en el lugar donde nos desenvolvemos, ¿cierto? Pero ¿habrá paz en nuestro corazón? Es cosa bien tremenda. Porque yo puedo tener armonía con mi familia, con los amigos, pero muchas veces no tener una verdadera paz. ¿Qué sinónimos vemos de paz? Entonces, tranquilidad, sosiego, quietud, calma, reposo, concordia, armonía, acuerdo, felicidad, dicha, satisfacción, bienestar, comodidad, futuro, confort, abundancia, placer, ventura, conveniencia, felicidad, bonanza, prosperidad, bienaventuranza y serenidad. Son sinónimos de paz. Todos esos como que nos ajustan, ¿sí o no? Pero la Biblia también es algo que habla sobre la paz, sobre qué significa la paz, quién es el Dios de paz, qué es la paz de Dios, porque Dios es Dios de paz. Dios es paz, es príncipe de paz, es un atributo de Dios, la paz, así como el amor es un atributo de Dios. Aunque sabemos que hay atributos esenciales de Dios como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, ¿cierto? Hay atributos de Dios que comparte con el ser humano. Dios es amor y compartió su amor con el ser humano y tenemos amor. Dios es paz, ¿cierto? Y comparte su paz. Son atributos que nos ha compartido Dios. Pero miren lo importante, que la Biblia habla sobre la palabra paz. Y hay un escenario muy especial donde habla, no por si es por primera vez, pero da el vocablo de la palabra paz, shalom, Dios de paz. Tranquilita nos ha enseñado más de una vez sobre los nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios es ¿qué? Shalom. Entonces, shalom significa un estado de bienestar, concordia, sosiego, que hemos visto, y la paz aparece, miren lo curioso, aparece más de 400 veces en la Biblia.
La paz, de la palabra paz. La paz es algo que ocupa un lugar muy importante en el plan de Dios. Eso que nos ha regalado Dios. Ahora, la paz también podemos decir que es ¿qué del Espíritu Santo? Es del fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. ¿Es el qué? Fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué un fruto no fructifica? Si ya tenemos ese fruto en nuestro corazón, ¿por qué no da fruto? Ustedes sí sabían que hay elementos en la tierra que ayudan a la formación del fruto. Si una planta que da fruto, pongamos el caso de un mango, ¿cierto? Ella genéticamente sabe que tiene que dar mangos, pero habrá mangos más prósperos que otros. ¿Por qué? Porque hay condiciones especiales, ¿cierto?, que permiten que ese árbol se vuelva robusto, florezca y dé fruto, y de mangos, buenos mangos de calidad. ¿Cuáles son esos elementos? Agua. Agua, el suelo. Entonces, en el suelo tienen que haber elementos significativos. Si no estoy mal, creo que el boro, no me acuerdo bien si es el boro, tocaría repasar allá las clases que vimos de cuando hicimos el cultivo de mora, es el que ayuda a la formación del fruto, uno de los elementos. Cuando hay bajo de esos elementos, el fruto puede que salga, pero no chiquito. Sale. Exacto, chiquito, insípido, ya no es chancleto, sino es un mini chancleto, ya no es de azúcar, sino son muchos, o sea, no reúnen las condiciones. Entonces, en el cristiano sabemos que es un fruto, como la paz, ¿qué más? Paciencia, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, fe. Gracias, dígamelo. Entonces, es un fruto que tiene que, perdónenme la redundancia, fructificar, dar resultado en nuestra vida. Entonces, ¿por qué en el cristiano ese fruto muchas veces no se da? Porque hay elementos que no están siendo suficientes para. Si ya Dios lo puso en nosotros, ¿por qué no? Porque no estamos reuniendo esos elementos. ¿Qué elemento es importante para que ese fruto de paz dé resultado en nuestra vida? Bueno, la fe, muy bien. La paciencia, efectivamente. ¿Qué más? El amor, ¿qué más elementos dan a que ese fruto de paz sea real? La comunión con el Espíritu Santo. Son una serie de elementos que van a permitir, ¿cierto?, que esa paz sea una paz que se refleje, duradera, no una paz por momentos. Entonces, la palabra shalom, ¿recuerdan? Shalom. Y eso sí que ha marcado en el pueblo judío. Eso se saluda hay un vocabulario, pero usan la palabra shalom, ¿cierto? Pero ellos es shalom alegre, shalom, no sé. Así nos saludamos antes al principio. Y eso es bonito, porque la paz esté con vosotros, la paz esté contigo. Y es que, mi amado, sin ese factor primordial, sin ese punto, llamémoslo en este momento, que es paz, créanme que muchos cristianos llegan a tener una limitante en su crecimiento. Porque puede que oren, puede que lean la palabra, pero si no determinan tener paz, hay algo que está sujetando, algo que está impidiendo. Miremos algo muy importante allí. Primero, Dios se define a sí mismo como Dios ¿de qué? De paz. Dios se define como Dios de paz. Mire allí en 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a ver algunos versículos rápidamente. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios ¿de qué? De paz. Os santifique por completo. Por ciertas partes. Por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay algo, ahí nos muestra algo. ¿Qué nos está mostrando allí? Que en qué área de nuestra vida ha de ser allí presente la paz. ¿Solo en el alma? ¿Solo en el cuerpo? ¿Solo en el espíritu? ¿Por qué Pablo? Bueno, aunque los griegos siempre estaban allí nombrando, haciendo esa connotación de espíritu al cuerpo, ¿qué significa allí? Porque Pablo
hablaba a los gentiles, hablaba a los griegos. ¿Qué significaba que espíritu, alma y cuerpo? Integralmente. Muy bien, la integralidad, la paz de Dios debe gobernar íntegramente todo nuestro ¿qué? No, yo tengo paz en mi espíritu, pero resulta que dicen que efectivamente muchas enfermedades surgen es porque no hay paz, no hay tranquilidad, hay carga emocional. ¿Y dónde se va a reflejar? En el cuerpo. O vivimos amargados, vivimos como fosforitos, no nos pueden medio tocar, explotamos, porque hay falta de paz. Pero miren que es clara la palabra, el mismo Dios de ¿qué? De paz, el mismo Dios de paz. Entonces Dios se nombra allí, porque efectivamente sabemos que la esencia de Dios es paz. Dios no necesita, Dios no anda inseguro como podemos andar nosotros en cierta forma. Dios no tiene cerrojos allá, porque hoy en día eso es lo que más inquieta al ser humano, ¿cierto? La falta de paz. No tengo paz porque me salí de la casa y no sé si eché doble llave. ¿No les ha pasado? Sí. No tengo paz porque dejé allá el niño y está maluquito. Entonces no tenemos paz, ¿cierto? No tengo paz porque creo que no respondí bien en ese examen. Creo que me va a bajar, no tengo paz. Son una serie de situaciones que empiezan a robar ese fruto que ya lo tenemos, o a minimizar o a permitir que aflore. Pero aprendemos de Dios porque Dios pues, es perfecto. Dios es Dios y Él no va a tener angustia, nada, ni preocupación, ni Él va a decir, uy, este chino se me está saliendo de las manos, ni no, Dios sabe que Dios es Dios y está en todo lado, ve todo, Dios sabe todo. Entonces, ¿qué le preocupa a Dios? Pues nada. Vimos una película mundiana bien curiosa y se lo resumo. Era una situación de una mafia china que empezó a traficar con una nueva sustancia alucinógena, pero era extraída o era producida. Esa sustancia o ese elemento solo se da en el vientre de la madre cuando el feto se está formando, de tantas enzimas y resulta que pudieron sintetizar eso y al aplicarlo como una droga potencializaba al ser humano, lo ponía pues, y entonces empezaron a traficar, pero la forma como traficaron era cogiendo a ciertas personas, les abrían el vientre, les metían esas bolsas allí de ese químico y los mandaban para Europa, para Asia, bueno, en fin, porque empezaban a llenar todo el mundo, el mercado, pues, y resulta que a una chica esa la cogieron, le dieron de patadas, le reventaron esa bolsa aquí adentro y ella empezó a generar habilidades sobrehumanas. Y a la par estaban científicos hablando del cerebro del ser humano, de las capacidades del ser humano, y que el ser humano solo tiene como, ha desarrollado como el 10%. Entonces, y que por más de que se esfuerce, solo alcanzará por ahí como el 12% o algo así. Pero resulta que en una conferencia le hicieron una pregunta al científico, bueno, ¿y qué tal si el hombre desarrollara el 100% del cerebro? Y el hombre dice, pues la verdad no sé. No sé. Pero eso debe ser algo increíble. A la par se estaba desarrollando que esta chica empezó a tener habilidades, cosas, y porque esa sustancia empezó a generar, a estar en su cuerpo y empezó a conocer los pensamientos de la gente, lo que decían, a lejísimos, los olores a distancia. Llamó a la mamá y le dijo, mamá, en este momento recuerdo claramente cuando tú me amamantabas, en este momento estoy sintiendo el sabor de tu leche. ¿Recuerdas el muñequito? Me dijo, pero mi hija, si ese muñequito tú no tenías ni un año, yo lo tenía en una repisa, pero me acuerdo de él. Entonces empezó a desarrollar una serie de cosas y resulta que cada vez era más. Entonces ella se contactó con este científico, este neurólogo, y empezaron
él empezó a investigarla y a mostrarle, dijo, mire, es que me pasó esto y esto y esto y esto, bueno, y él empieza a investigarla, y cada vez ella iba aumentando su nivel en el cerebro, 40, 50, hasta que, bueno, finalmente, pues los mafiosos saben dónde está, la persiguen. Lo cierto es que ella, en un momento allá en el laboratorio, ya los mafiosos la tenían, desarrolló el 100% del cerebro. Y se desapareció. Entonces, ¿dónde está? Entonces ella tenía un policía amigo y le timbró el teléfono. Y la chica mira, el policía mira en el celular y le dice, estoy en todas partes. ¡Pah! Se volvió Dios. Se volvió Dios. Va a pasar que termina la película. Sí. Les digo yo, la conclusión mía se volvió Dios, porque digo, estoy en todas partes. Solo en Dios. Pero muy interesante la película. ¿Y a cuánto quiere ver la película? Con los atributos De los atributos de Dios, efectivamente. Entonces, hay algo bien interesante allí. Miremos 1 Corintios 14:33. El ser humano siempre querrá llegar, pero llegaremos a tener ese atributo de Dios, ¿cierto? ¿De conocerlo todo? ¿Amén? No. ¿No? Estaremos en la presencia del Señor y Él será nuestro conocimiento pleno. Seremos conocidos como Exacto. conoceremos como fuimos conocidos. 1 Corintios 14:33. Ajá. Pues Dios no es Dios de qué? De confusión. Confusión, sino de paz. ¿Qué está hoy afectando al ser humano? ¿Qué nos está afectando muchas veces? ¿Usted qué cree que va a pasar? Si sube esto, si sube aquel, ¿qué va a pasar si en el ámbito político internacional Rusia apoya a Estados Unidos? ¿O qué pasa si ahorita con que nombraron o reconocieron a Jerusalén como capital del mundo, a Jerusalén como la capital de Israel? ¿Qué va? Hay confusión. Y eso mina, eso resta la paz del hombre, ¿cierto? Pero somos hijos de Dios. Y ante todo sabemos que Dios tiene que control. Hubo en esta semana el eclipse de luna roja, de luna de sangre. Y si uno puede investigar, pues eso empieza a matar tantas cosas. ¿Qué va a hacer el creyente que confía en el Señor? Pues que qué, venga lo que venga o no. Esperamos su venida. Estemos es haciendo más bien la voluntad de Dios. Estemos llevando muchos a los pies de Cristo Jesús. Que el resto se encarga Dios. Muy bien, entonces Dios es Dios de qué? De paz y no de confusión. Y miren lo lindo que dice allá en Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El Dios Dios de paz. Entonces se nombra Dios como Dios de qué? De paz, que resucitó a Jesús. No fue que Jesús se puso cataléptico. ¿Qué? ¿Cataléptico es que dice? No, Dios de paz, ese Dios que tiene el control, que resucitó a Jesucristo. Si resucitó a Jesucristo, ¿cómo no va a darnos paz? ¿Cómo no va a poner en nosotros su carácter de paz? Entonces, ¿Dios es qué? Paz. Dios es paz. Como Dios de paz se muestra en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, Dios es la fuente de nuestra paz. ¿Cuál es la fuente de nuestra paz? Dios mismo. Pues muchos sentirán paz cuando tendrán un seguro de vida. ¿Sí? Efectivamente, sí. Cuando hay la seguridad de que tú vas a tu trabajo y recibes un sueldo, pues ahí como, no, así. Como tienes paz, pues bueno, tantas cosas. Pero vamos a ver que el ser humano por naturaleza siempre está inclinado
a suplir o a querer satisfacer esa necesidad de paz, ¿cierto? Y trata por todas las fuentes de hallar paz, hasta con filosofías, con vicios, con brujería, ¿con qué más? Con todo lo que le ofrece hoy en día la nueva era, ¿cierto? Sí. Tendencias, filosofías, creencias. Hablaba con un joven en estos días y pues él pues conoció de Dios o conoce de Dios, pero él está inmerso en vegetarianismo, veganismo y por ahí le mezclará otras cosas y dice que eso es lo que lo ha llevado a tener paz. Y dije, hermano, nunca más que usted va a poder explotar ese Cristo Jesús. Y enmascarar todo, o sea, mostrarle al mundo que es que realmente comer animal o tomarme una acetaminofén, estoy contribuyendo a la industria mundial que va a dominar al ser humano. ¡Ay, caramba, no! ¡Por Dios! Y eso hay que mucha más filosofía, ¿verdad? ¿Cierto? Y va aún en aumento esto, porque quiere quitar la vista del Dios Supremo en este facilismo, en lo que nos ofrece, en lo que nos rodea, y en todo orden, en todo orden. A los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todos. Pero eso no irá a dar respuesta al ser humano. Solo que lo va a llevar es al contrario, a más confusión. Mira lo que dice allá en 2 Tesalonicenses 3:16. Entonces Dios, ¿qué hace? Es nuestra fuente de paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿El mismo Señor de qué? De paz. ¿Os de qué? Paz. Siempre paz. ¿De alguna forma? En toda manera. El Señor sea con todos nosotros. Entonces, Él es ¿qué? Nuestra fuente de paz. ¿A dónde tenemos que recurrir? Pues a Dios. Filipenses 4, ya lo hemos leído, 4, 6, 7, ¿cierto? Sean conocidas delante de Dios todas ¿qué? Vuestras peticiones Con oración, con acción de ruego. Y el Dios de paz, que sobrepasa que todo sobrepasa entendimiento. todo entendimiento. Eso sí que es bien importante, ¿cierto? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que a usted más de una vez, yo estoy seguro que a usted lo han visto en alguna circunstancia, en alguna situación apremiante. Y para la gloria de Dios le han dicho, oye, ¿y usted como dicen los mexicanos, cómo le hacen? ¿Usted por qué se ve tan tranquilo? Si le han dicho, dígame qué es. Sí. ¿Usted qué? No, yo en su lugar estaría. No, que a mí me han dicho Claro. que usted cómo hace pensar en dinero. No, y con paz, ¿cierto? ¿Cómo le hacen? Porque en su lugar yo estaría loquito, o yo estaría descompuesto, ¿no? Yo me habría tal cosa, yo habría obrado de tal forma. Porque es que, aunque, como dice la palabra, las cosas del Espíritu son ¿qué? Tienen que discernirse espiritualmente Y son locura para el mundo. para el mundo. Y eso es lo que hace caminar en una verdadera paz. Cuando, aunque haya guerra alrededor de mí, aunque se levante guerra, aunque haya pleitos, aunque hayan enredos, chismes, mantenemos una verticalidad como hijos de Dios. Y si como que nos estamos desviando, Espíritu Santo, ayúdame. Porque esto es fácil involucrarse, ¿cierto? En medio de alguna situación, en medio de la familia, por ejemplo, o en medio de la empresa. Y empezar uno a tomar partido de tal forma que empieza uno a perder la paz. Pero qué bueno que en medio de nuestras familias, o en medio donde nos desenvolvamos, seamos un referente para que muchos vengan y te digan, mire, está pasando esta situación así y así. Y que no necesariamente digan usted qué, ¿para dónde, cómo va a tomar partido? Sino usted qué opina, usted qué dice. Y tener el discernimiento del Espíritu Santo y poder dar un concepto de tal forma que lo que traiga es luz a esa. ¿Me explico? Como hijos de Dios estamos llamados a eso, porque Dios ha puesto paz en nosotros.
A veces nos queda difícil porque uno dice, no, Dios mío, claro, esta señora tiene razón, este señor está portando así, así, así. ¿Qué debo hacer yo? Le digo, sí, güey, nada. No. Es poder dar una palabra de tal forma que abone o que ayude a que haya paz en medio de ese mundo. Amén. Entonces, debemos ser eso. Que las acciones que hagamos sobrepasen el entendimiento, que la gente diga, no entiende. Pero eso lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Es el Espíritu Santo, mi amado, el que va a permitir. Miremos aquí también, tercero, la paz verdadera no depende de las circunstancias. ¿O sí? ¿La paz verdadera depende de las circunstancias? Si todo va bien, pues tengo paz. Pero miren lo importante como hijos de Dios, que aún en medio de las situaciones, de pronto que estemos viviendo, que sean adversas, mi amado, usted puede pararse firme y decir, tengo paz frente a esto. El otro día también hablaba con Javier Esteban, mi hijo, y él no sabía si venirse o quedarse allá en Europa, y no, que no sé qué, no, que no sé, los extraño mucho, que no, que... Pues, yo lo que le hice, hermano, le dije, tome la decisión usted de venirse o de quedarse, pero cuando esté aquí, tenga paz. Porque él decía, ¿qué tal que después yo, ahí sí me diga a mí mismo tampoco que fui, no perdí la oportunidad de estar en Europa y ahora diga, o esté allá en Europa y diga, no, ahora se me pasó la fecha para inscribirme a la universidad, no, y esté amargado allá y puede estar en el lugar más bonito de Europa, pero resulta que no tiene paz. Yo le dije, tome la decisión, y así nos toca muchas veces, y frente a esa decisión, tenga paz. Y asuma lo que venga. Pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Porque es que cuando tomamos una decisión y cargamos nuestro corazón, o se carga nuestro corazón, vamos a vivir desamargados. ¿Cierto? Vamos a vivir desamargados. Entonces, miren lo importante, mis amados. Entonces, no necesariamente cuando tenemos paz, no necesariamente cuando todas las cosas van bien, podemos tener paz. Podemos tener paz, así las cosas no están como de rosa, al 100%. Pero eso solo, vuelvo y lo digo, mi amado, lo hacemos cuando estamos de rodillas todos los días delante del Señor, diciéndole, dame qué, Paz. De tu paz. dame de tu paz. Porque Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Porque el mundo puede, o las circunstancias, o aparentemente uno puede llegar a creer que tiene paz, pero en el fondo puede estar teniendo una actitud de amargura. Ustedes sí sabían cuando efectivamente, y algo que lo refleja bien bonito allá es, en Josué 6, cuando efectivamente Dios se le reveló, Jueces 6, dije Jueces 6, cuando Gedeón es llamado, ¿recuerdan el episodio que estaba viviendo allí? Los madianitas estaban acechando al pueblo de Israel y los tenían totalmente subyugados, perseguidos, tanto que ellos no podían salir a limpiar el trigo, porque donde vieran que estuvieran cosechando y limpiando el trigo, iban y los atacaban, les robaban el trigo, porque los querían aniquilar, los querían acabar, no solo persiguiéndolos, sino también de hambre. Y estaba allí Gedeón por allá escondidito y tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, con Dios mismo. Y Dios le hace un llamado. Y Dios le empieza a tener argumentos. Señor, pero si es que yo soy de la familia más pobre de Israel, no, estos madianitas nos tienen perseguidos. Eso está todo narrándolo allí en el capítulo 6. Y Jehová le dice en el versículo 14, después de que él argumentó, después de que tantas cosas, y le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia era más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a quienes, a los madianitas, como un solo ¿qué? Hombre. Y empieza él, Señor, sí estaré. Así somos.
por naturaleza. No lo dice Dios, mas sin embargo dice, déjame que yo te envíe una señal si es verdad. ¿Recuerdan? Sean de Dios. Y bueno, él le pide señales y toda esa cosa. Entonces, efectivamente, dice allá en el versículo 22, viene entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, después de que le dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y dice que, y edificó allí un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Cómo fue ese reconocimiento de Gedeón de Dios? Jehová Shalom. ¿Jehová de qué? Paz. ¿Había paz en ese momento? No. ¿Experimentaba paz el hombre? No. Estaban siendo acechados, aniquilados. Dios le dijo, te voy a enviar, y no se la creyó. Hasta que efectivamente Dios se le revela, le declara, y él puede tomar esa actitud de levantar ese altar y de reconocer a Dios como Dios de qué? De paz, la verdadera paz. ¿Qué circunstancia había? ¿Estaba ya todo chévere? ¿Dios había corrido a los madianitas y a los otros pueblos? No. Estaba en pleno fragor allá, en pleno conflicto. Pero en esas circunstancias él pudo tener ¿qué? Paz. Entonces la circunstancia, la verdadera paz de Dios, esa paz que nos da Dios no depende de las circunstancias, no depende de lo que efectivamente podamos creer por nuestra propia cuenta que va a contribuir a esa paz. No, él depende de quién, de nuestro Dios. Jesús lo dijo. Entonces efectivamente la paz os dejo, la paz os dejo, no como el mundo os la da, yo os la daré. Jesús le dijo que no íbamos a tener conflictos. Tendremos aflicciones. Tendremos aflicciones, tendremos circunstancias que atender, situaciones que de pronto nos quieran sacar, pero efectivamente esa paz que viene de Dios es la que va a resplandecer en nosotros cuando determinamos que sea así. Amén. Amén. Cuarto, mi hermano, la vida de fe es conducente a la paz interior. La vida de fe Conduce a la paz. conduce a la paz interior. Miren lo lindo como dice allá en Isaías 26, versículo 3 al 4, ya para terminar. Isaías 3 al 4. Este sí que es bien lindo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bien. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel en que cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Te ha confiado. Es lo que a veces nos han dicho, que la mente es que La loca de la casa. actúa, hace. Y muchas veces, mis amados, aquí es donde empieza el inicio de perder la paz. Aquí los pensamientos. Pero cuando hemos confiado en Dios, cuando hemos creído en Él, ¿qué va a hacer Dios? Guardará nuestros pensamientos en completa paz. Si nuestros pensamientos son guardados en paz, créanme que nuestra forma de hablar va a transmitir paz. Nuestra forma de actuar va a ¿qué? Entonces, nuestras preocupaciones y temores revelan nuestra desconfianza en Dios. ¿Sí? Al principio Dios no la creía. Y tuvo que pedirle a Dios pruebas. Señales, no, Señor, si yo cojo el vellón y al amanecer está mojadito solo el vellón, entonces sí. Y se lo hizo Dios. Al otro día, no, yo creo que eso fue de pura circunstancia. Ay, Dios mío. ¿Ves? Ahora vamos a hacer lo contrario, Señor, que el vellón quede seco y el resto quede mojado. Y Dios se la hizo. Ese es el carácter del ser humano frente a Dios muchas veces. Cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios. Y le echamos la culpa
del resultado de nuestra forma de ser, o de la consecuencia de nuestra forma de ser individual, ¿cierto? Entonces, perdemos la paz, mis amados, sí, muchas veces, pero sabemos que es consecuencia de cómo yo me he dejado guiar por el mundo, por mi carne, por mi estarudez, y le echamos la culpa a Dios. Pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios está con ustedes, amén. Amén. Y nos dará toda la sabiduría, el discernimiento, para que podamos conducirnos de una forma tal que efectivamente en todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, reine esa paz de Dios. Y que así frente a Él, o nos rodee lo que nos rodee, siempre vamos a poder decir: Señor, gracias porque tengo en ti ¿qué? Paz. Miren, y por último Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, versículo 13, que nos habla algo bien interesante también. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren eso también. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. No es que si hay paz hay gozo, ¿sí? Hay gozo. Vemos la cosa diferente. Vemos la situación, oímos diferente. ¿No le ha pasado eso? Que cuando no hay paz, hasta oímos cosas diferentes. Oímos al revés. Pero lo importante. Interpretamos a nuestra manera. Exactamente. Usted me dijo. Yo dije eso, por Dios. Sí. Se les ha pasado. ¿Por qué queremos justificar eso? Lo importante, mis amados, es creer que efectivamente ese don que Dios nos ha dado, porque es un don también, es un regalo de Dios, y verlo también como ese fruto que ha de caracterizarnos. ¿Qué caracteriza al cristiano? Pues los frutos. Lo digo por los frutos, Os conoceréis. ese fruto de paz, mi amado. Yo sé que en esta semana podremos estar enfrentados a muchas situaciones, o venimos siendo confrontados por ciertas circunstancias de nuestra vida, pero usted y yo vamos a poder descansar en Dios y poder levantar ese altar como lo levantó a Gedeón y decir: te reconozco como mi Dios de paz, y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero eso solo lo podemos ver cuando determinamos cada día buscar determinadamente a Dios. Yo sé que muchas veces a mí me ha pasado, cuando alguna persona viene a que ore por él, ¿verdad? Y uno le dice: mira, tenga paz, y lo miran a uno los ojos y dicen: ¿y usted cómo cree que voy a poder tener paz con eso? Por poco yo creo que sacan la mano y le dan un cachetado a uno. Pero es que hay situaciones en las cuales uno, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Señor, tenga paz. Pero bueno, yo sé que Dios hoy nos va a cubrir de esa paz. Ese Dios de paz que resucitó a Jesucristo también estará contigo en esta semana y te dará paz en todo lo que tengamos que enfrentar. Vamos a ser portadores de buenas noticias, mis amados. Ustedes, Eileen, gracias por ser hoy portadora de buenas noticias para esta iglesia, para el cuerpo de Cristo. Seremos portadores de buenas noticias y llevaremos paz, porque bienaventurados los pacificadores. Tú y yo hemos sido llamados a ser pacificadores. Pongámonos en pie. Vamos a orar.